ustedes que esta época del año es la que más incapacidades presenta. Esto evidentemente podría ser por los cambios de clima en un caso, pero también por diferentes situaciones que se presentan. Y lo que no queremos del todo es tener conflictos laborales. Por eso hoy precisamente está con nosotros el licenciado Gabriel Espinosa. Licenciado, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, doña Patricia. Para mí, como siempre, es un gusto estar aquí ayudando con estos temas. A ver, vamos a empezar a poner situaciones diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, hoy me levanto por la mañana y a lo mejor me sentí súper afectada, me siento mal y no me presento al trabajo. ¿Qué es lo que procede en esta situación? Bueno, vamos a ver, tal vez para ser un poquito sucinto con este tipo de respuestas, en realidad nuestro ordenamiento jurídico plantea dos situaciones que el trabajador tiene que tomar en consideración para evitar este tipo de conflictos. El primero y tal vez bien importante, aunque no esté establecido expresamente en la legislación, es que tiene que comunicarse con su patrono lo más rápido posible para avisar que tiene un inconveniente de salud y que no se va a tener que presentar a trabajar. Esto lo han venido desarrollando tal vez nuestros tribunales de trabajo como una obligación pues devenida de la buena fe. Es decir, tenemos que comunicarle a la empresa que no vamos a poder presentarnos a trabajar precisamente para que la empresa pueda tomar las decisiones que considere necesarias para acomodar su operación. Pero luego viene tal vez la segunda, que sí es muy relevante y que sí está establecida en el ordenamiento jurídico, y es que precisamente la persona se tendrá que presentar a algún centro de salud para que sea valorado en términos médicos y, de ser necesario, pues el centro médico correspondiente le extienda el documento de incapacidad que le permitirá, por lo tanto, justificar su ausencia al trabajo por motivos de enfermedad. O sea, sí o sí tengo que ir al centro médico, al EVAIS, donde sea, para que realmente me hagan la boletilla de que me presenté sintiéndome mal, digamos. Bueno, en efecto, es que esa es la respuesta que le brindan las leyes a la persona que se quiere ausentar por un tema de cuestiones de enfermedad. Ahora, en este caso, por ejemplo, pueden ser dos situaciones, que cuando yo me acerque no me incapaciten o sí me incapaciten. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es decir, ¿cómo me pagan, verdad? Si sí o si no. Bueno, el patrono, digamos, sí, en este caso, o del todo no. Vamos a ver, si a la persona finalmente no la incapacitan, lo más importante que tiene que recordar es que tiene que presentar el documento justificante de que sí se presentó al centro de salud para los efectos de justificarle el tiempo. Que no sea una ausencia injustificada, que no me importó no ir, exactamente, digamos. que este tiempo lo pueda justificar adecuadamente. Ahora, en virtud de que no se le incapacitó a la persona, pues bueno, ese tiempo definitivamente sí se podría considerar como sin pago salarial. O sea, se le rebaja el día si no se presenta, digamos. Si la persona trabajadora no se presenta, el patrono, en vista de que no se presentó a trabajar, tiene la facultad de hacer el no pago del salario correspondiente de ese día. ¿Y qué pasa en el caso entonces si sí me incapacitan ese día? ¿Cómo corresponde el pago o no hay pago? No, sí, en realidad sí lo hay. Vamos a ver. Las disposiciones legales y las interpretaciones de nuestros tribunales nos han venido a indicar que durante los primeros 3 días de la incapacidad, quien se encuentra obligado a realizar el pago del subsidio por enfermedad es la parte patronal. Esto a un 50% del salario diario de la persona trabajadora. Luego de ese tercer día, es decir, del cuarto día en adelante, cuando estamos hablando de incapacidades, será la Caja Costarricense de Seguro Social la que se encargue de otorgar el subsidio correspondiente, esto a un valor del 60% del salario diario de la persona trabajadora. Ahora, Gabriel, en este caso, por ejemplo, bueno, con el patrono ya sabemos que presentamos la boletilla, ¿verdad?, donde nos incapacitaron, pero ¿qué pasa del otro lado para que nos paguen, digamos, el subsidio de incapacidad? ¿Que hay que hacer algún papeleo? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, en principio el sistema de la caja ya está automatizado. Sí, digamos. Está bastante automatizado, entonces cuando a la persona se le brinda la incapacidad y realiza los trámites correspondientes en el centro médico donde se le haya extendido este documento, pues no debería realizar mayores trámites, puesto que el subsidio correspondiente se le depositará en la cuenta bancaria que haya definido para tales efectos. Ahora, como puede suceder, si hay inconvenientes con el depósito, el cálculo del subsidio, pues sí tendrá que realizar los trámites que correspondan en el centro médico donde se le haya extendido la incapacidad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si esa incapacidad se dio como consecuencia de alguna situación en el trabajo, verdad?
¿ahí qué corresponde? Ok, ahí nos pasamos casi que a otra acera. A otro panorama. Totalmente, porque nuestro sistema de seguridad social pues en realidad tiene dos pilares que le ayudan a la parte trabajadora en este tipo de situaciones. Uno será el de la caja para las enfermedades y accidentes comunes y corrientes, y otro será el del Instituto Nacional de Seguros, que nos cubre a todas las personas trabajadoras cuando tenemos algún accidente o enfermedad que se relaciona o que viene como consecuencia del trabajo realizado. Entonces, en este tipo de situaciones donde la persona probablemente entiende que su enfermedad proviene de alguna cuestión derivada del trabajo, lo que tendrá que hacer es comunicárselo al patrono de forma inmediata para que el patrono active el mecanismo de comunicación con el Instituto Nacional de Seguros, ¿verdad? Que es realizar el aviso de accidente o de enfermedad laboral, para que sea luego el instituto quien valore la comunicación, valore las circunstancias y defina si a la persona se le brinda o no una incapacidad por esta situación. Ahora, también hay otras situaciones que se presentan, ¿verdad?, en el día a día con respecto a los patrones y los empleados, que por ejemplo está incapacitado y de repente el patrón le dice, mira, esto está cargadísimo, mejor no te incapacites, venite a trabajar y nosotros lo manejamos juntos, una. Y la otra, que el empleado se sienta súper bien y llame al patrón y le digo, yo estoy re bien, puedo ir a trabajar, ¿verdad? Aunque esté incapacitado. ¿Cómo manejar y qué es lo correcto en los casos? Sí, vamos a ver, en estos casos yo creo que lo más importante es que tanto la parte patronal como la parte trabajadora tienen que tener bien claro que la incapacidad tiene el efecto de suspender el contrato de trabajo durante el plazo en el que se otorgue. Y esto genera obligaciones específicas para ambas partes. Claro. Para la parte patronal será la de respetar el descanso que se le brinda a la persona trabajadora durante el periodo de incapacidad, ¿verdad? Tiene prohibido en ese sentido convocar a la persona a presentarse a trabajar o a realizar labores incluso desde su casa de habitación, ahora que estamos pues muy con el tema del teletrabajo en boga. Y bueno, para la parte trabajadora es básicamente lo mismo. Tiene que respetar el periodo de descanso que se le otorga por parte de la institución correspondiente, porque en realidad finalmente lo que se quiere con la incapacidad es que la persona recupere sus energías físicas y mentales, se recupere de la dolencia que le aqueja, para que pueda regresar a sus labores de la forma normal en la que lo venía realizando antes de. Entonces, claro que también podrá haber consecuencias jurídicas para la persona que decida no respetar su propia incapacidad y presentarse a trabajar en esos días. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen un accidente, pero que no es exactamente en el lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo cubre? ¿Hay cobertura o cómo se maneja? Sí, aquí yo creo que también vale la pena hacer dos distinciones. Si el accidente es un accidente que podríamos catalogar, yo sé que a lo mejor el término va a sonar un poquito amplio, pero común y corriente, pues en realidad la Caja Costarricense será la encargada de cubrirlo y le brindará a la persona, si es necesario, las incapacidades correspondientes para que justifique sus ausencias al trabajo y se le pague el subsidio que sea el que corresponda. Luego de esto, si nosotros tenemos un accidente y aquí el sistema del Instituto Nacional de Seguros, de los riesgos de trabajo, va un poquito más allá de los accidentes que a uno le puedan ocurrir en el centro de trabajo como tal, nos señala que si la persona tiene un accidente camino a su trabajo, de su domicilio a su trabajo y viceversa, ¿verdad? Y el accidente se da en el trayecto usual que utiliza para precisamente ir de su domicilio a su trabajo o viceversa y utilizando los medios de transporte usuales también, pues aquí podrá activarse la póliza de riesgo de trabajo. Esto es lo que se conoce como un riesgo en el trayecto, ¿verdad? Son muchas circunstancias y variables que se tienen que valorar, pero digamos que en términos generales la póliza de riesgos de trabajo también podría ser utilizada para brindarle a la persona trabajadora las incapacidades, los subsidios y la atención médica que requiera en caso de algún accidente. En cualquiera de los casos. Ahora, Gabriel, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas, bueno, en este caso, lo que hemos vivido últimamente, que es el COVID y las diferentes secuelas que ha traído, mucho más complicadas para algunos que otros, pero lo cierto es que quizá han habido incapacidades recurrentes en estos casos, e incluso en cualquiera, digamos, con diferentes padecimientos crónicos. ¿Qué pasa cuando esas incapacidades son recurrentes? ¿Esto cómo se maneja? Bueno, tenemos que recordar que en realidad las incapacidades médicas tienen total validez legal cuando son entregadas a la persona trabajadora.
porque se entiende que como son otorgadas luego de una valoración médica por la persona doctora especialista en la materia, pues en realidad la parte patronal lo que tiene que hacer es respetarlas. Pues por supuesto que uno podrá entender que para la operación de una parte patronal se pueden generar inconvenientes cuando una persona pues tiende a ausentarse en motivo de incapacidades médicas, pero tenemos que recordar que el sistema legal está estructurado de esa manera, es decir, está estructurado para que se respeten los tiempos de incapacidad mientras la persona trabajadora se recupera. Entonces la parte patronal tendrá que tomar otro tipo de medidas para tratar de solucionar las ausencias, en este caso justificadas, de la parte trabajadora. Por ahí que hay algunos patronos que se quejan de ciertos empleados que de repente se incapacitan en esas fechas precisas, ¿verdad? Y que uno dice, o que las personas dicen, no, que es esto tan raro, porque siempre calza con ese viernes o con ese feriado, y de repente se cuestionan si efectivamente hay algo ahí detrás de todo esto. Sí, bueno, volvemos tal vez a lo mismo. En principio, las incapacidades, es decir, el documento de incapacidad goza de plena validez legal, sí, claro, de manera que la parte patronal tendrá que respetarla. Ahora, sí también tenemos que recordar, esto es importante, tal vez que lo tengan en cuenta las empresas y los patronos, el sistema también nos permite en buena medida presentar nosotros, parte patronal, ante, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, pues aquellos elementos que consideramos nos generan sospechas de que la incapacidad tal vez no fue otorgada de la manera adecuada, de forma que será la propia institución la que se encargue de realizar una investigación a lo interno para validar si efectivamente la incapacidad fue otorgada siguiendo todos los pasos legales, ¿verdad? Esa es una herramienta pues que pocas veces es utilizada, pero que existe, y que a lo mejor en estos casos en los que encontramos algún tipo de sospecha, la parte patronal la pueda utilizar para los efectos de validar finalmente si estas eran adecuadas o no. Claro. Licenciado Gabriel Espinosa, muchísimas gracias por aclararnos el panorama y por haber venido a compartir con nosotros. Que pase un feliz día. Bueno, no, con muchísimo gusto, yo quedo a las órdenes e igualmente. Muchas gracias.